Hola, mi nombre es Ángela Gómez y este es el especial de France 24 sobre la caída en las tasas de natalidad. Este tema bien interesante, que es un fenómeno además que no es nuevo, pero que cada vez es más generalizado y aumenta la preocupación en los países. Es un hecho que cada año hay menos nacimientos, al tiempo que tenemos una población cada vez más longeva y envejecida. Este fenómeno de múltiples causas nos invita a pensar en cómo han evolucionado los derechos sexuales y reproductivos y nos obliga también a replantearnos cómo se resolverán en el futuro temas como la fuerza laboral o los fondos para las jubilaciones. Analizaremos con una experta el porqué de este cambio en el equilibrio poblacional. Y nos preguntaremos una vez más, ¿es culpa de las mujeres? Pero antes, para entrar en contexto, veamos un mapeo de cómo han caído en el planeta las llamadas tasas de fecundidad en este informe de Hugo Caro Jiménez. Cada vez seremos menos en el mundo. Las tasas de fecundidad siguen disminuyendo a nivel global. Organizaciones como Naciones Unidas y Estatista muestran que la fecundidad del mundo ha caído, pasando de alrededor de 5 hijos por mujer en 1950 a 2,2 hijos en 2025. En otras palabras, hoy las ciudadanas tienen menos de la mitad de los hijos e hijas que hace 75 años, una tendencia que se ha consolidado en el siglo XXI. Europa, por ejemplo, empezó el siglo con la tasa más baja, 1,41, una cifra que se mantiene hasta hoy. En cuanto a América del Norte, el índice pasó de 1,98 a 1,59. En Asia, la tasa cayó de 2,58 en el año 2000 a 1,87 para este año. Mientras que en América Latina y el Caribe, el descenso fue de 2,61 a 1,78. Y en África, aunque la región sigue teniendo la tasa más alta, también hubo una baja importante. Pasó de 5,2 a inicios de siglo a 3,95. Por último, Oceanía registra hoy una tasa de 2,13, por debajo del 2,45 de hace 25 años. Según el informe 2025 del Fondo de Población de Naciones Unidas, un porcentaje altísimo de hombres y mujeres en todo el planeta no está en condiciones de cumplir sus aspiraciones de fecundidad. Las altas tasas de embarazos no intencionales son una constante, al igual que las dificultades a la hora de tener el número de hijos que desean. Y se desmiente la idea de que las nuevas generaciones renuncian a tener hijos para evitar el matrimonio o la crianza. En 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó su informe titulado La verdadera crisis de fecundidad, alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios. Justamente desde ese enfoque vamos a empezar el análisis con Susana Sotoli. Ella es directora regional de la UNFPA para América Latina y el Caribe y quien nos atiende desde Ciudad de Panamá. Susana, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes a tu audiencia, lista para conversar. Pues bien, Susana, comencemos entonces. Mientras que en los países se habla de una crisis de fecundidad por la falta de nacimientos, para ustedes la verdadera crisis tiene más que ver con la libertad reproductiva y lo veíamos un poco en el reporte anterior. ¿Por qué? Generalmente tratamos estos temas con una suerte de ansiedad, a veces un cierto alarmismo. Recordarás que en otros tiempos la preocupación era la sobrepoblación. Ahora la preocupación es el descenso de la fecundidad y encontramos a veces titulares bien catastróficos, el fin de la humanidad, etcétera. El estudio que nosotros hacemos en varios países del mundo y en los análisis nos indican que en realidad la verdadera crisis está en la brecha entre los deseos reproductivos de las personas y la realidad. Tenemos que la mayor parte de las mujeres y las personas en general entrevistadas para este estudio que mencionaste indican que no tiene y no ha podido tener el número de hijos que desea. En verdad, la mayor parte de la población entrevistada indica que quisiera tener 2 o más hijos. En nuestra región latinoamericana, en Brasil, casi un tercio de la población, en México, casi un cuarto de la población, indica que no ha podido alcanzar el número de hijos deseados. Es decir, existe una serie de condiciones que están limitando a las personas de ejercer su libertad reproductiva, de tener el número de hijos o hijas que quisieran en el momento en que quisieran. 40% de esas personas entrevistadas indican que han tenido algún tipo de embarazo no intencional. Es decir, hay un desencuentro entre las condiciones
y la realidad, entre la posibilidad que tienen las personas de hacer realidad sus deseos de formar una familia como y en el tiempo en que deseen. Claro, y hablemos entonces de esas condiciones. Para ti, ¿cuáles serían esos hechos fundamentales que nos trajeron hasta esta situación de caída de la natalidad? Porque se habla mucho de cómo las mujeres no estamos teniendo esos supuestos 2,1 hijos necesarios para el reemplazo poblacional, pero poco, por ejemplo, se habla de lo que implica la caída de las maternidades adolescentes, que ha sido una lucha de décadas y podríamos decir una política muy exitosa que se ha implementado en muchos países. Ciertamente. En primer lugar, la mayor parte de las personas aducen motivos económicos influyendo en sus decisiones de reproducción. Concretamente, cada vez más existen personas que no tienen estabilidad laboral, trabajan de manera muy precaria, con ingresos inestables, sin seguro médico, sin acceso a servicios de salud, con viviendas poco dignas y poco apropiadas para tener una familia. Esto se repite casi como la primera causa. Por debajo de eso, nosotros hemos analizado que esta situación también reproduce unas ciertas desigualdades de género que influyen en las decisiones de las personas, especialmente de las mujeres, en cuanto a formar una familia. Las mujeres tienen en general, y hablo muy particularmente en mi región latinoamericana y caribeña, tienen una inserción laboral mucho más precaria que los hombres, están mayormente ocupadas en el mercado informal de trabajo, en donde estas condiciones de las cuales yo hablaba se agravan, se reproducen y por supuesto es mucho más difícil acceder a estos cuidados necesarios para tener un embarazo sano, saludable y más aún para acceder a servicios de cuidado infantil amigables y que no les lleven más de la mitad de su salario. Las mujeres son las que dedican mucho más tiempo, entre 3 y 10 veces más, al cuidado de la familia, al cuidado doméstico no remunerado. Esto incide en las decisiones de las mujeres, pero la otra cara de la moneda es que también estas condiciones inciden en el deseo de los hombres que quieran involucrarse más en el cuidado de sus hijos o de sus hijas, debido a restricciones laborales, económicas, laborales, por ejemplo, en países en donde no se considera una licencia por paternidad. En resumen, las personas, ya sean mujeres u hombres, no pueden en muchos casos decidir acerca de cómo y cuándo formar una familia. Estas no son condiciones exclusivas atribuibles a las mujeres. Las decisiones de las mujeres no son motivadas, como en muchos momentos escuchamos, por decisiones egoístas, personales, de aspiraciones solamente unilaterales hacia la carrera o hacia la profesión. Esto muchas veces es el fruto de una sociedad muy en este momento, en la actualidad, dada a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a culpabilizar estas situaciones en el cuerpo de las mujeres, en la autonomía corporal que las mujeres deben ejercer como derecho. Bueno, hablando de la autonomía de las mujeres, este es precisamente uno de los hallazgos del Fondo de Poblaciones y lo mostramos en pantalla. El descenso de la fecundidad global en los últimos años se asocia principalmente al retraso del primer parto en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años gracias a políticas públicas, y esto queda expresado en el informe 2025. Y dos ejemplos que también entregan ustedes. Entre el 2015 y el 2022, Argentina bajó 60% y Uruguay 53% en la tasa de natalidad adolescente. Es decir, sí estamos teniendo un gran avance en materia de derechos sexuales y reproductivos. Ahora, Susana,
Por otro lado, hay otra realidad que confronta mucho, especialmente, yo diría, a países asiáticos, y son los abortos selectivos, porque las mujeres no hemos sido consideradas igual de valiosas o deseables socialmente. Desde los 80, con la popularización de las ecografías, por ejemplo, pues aumentaron también estos abortos en países como Vietnam, como China, como India, como Corea del Sur o Japón. The Economist, de hecho, citó la cifra de las mujeres desaparecidas, esta famosa cifra que nos habla de que desde 1980 nacieron 50 millones de niñas menos de lo que cabría esperar. Y para el 2015, ese exceso de nacimientos de varones seguía siendo superior a 1 millón. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es hoy allí el desequilibrio poblacional y qué impacta las tasas de natalidad? Mira, primero con respecto al embarazo adolescente. Es cierto, es una victoria en el sentido de una tendencia decreciente, pero con dos calificaciones muy importantes. El descenso es sostenido, pero muy lento, y todavía Latinoamérica y el Caribe exhibe la no muy honrosa situación de ser la segunda región en el mundo, solo detrás de África subsahariana, con las tasas de fecundidad adolescentes más altas del mundo. Esto es inaceptable todavía para una región que tiene la capacidad, que tiene el know-how y las experiencias positivas como las de Argentina, Uruguay. En muchísimos casos, y esta es la segunda calificación a este éxito de la política de población, no todo transcurre en base a los porcentajes nacionales promedios. Si uno desagrega los datos de fecundidad adolescente, entonces vamos a ver que las tasas se duplican y triplican en ciertas poblaciones, particularmente poblaciones afrodescendientes e indígenas, que aún tienen, a partir de normas sociales muy restrictivas para las mujeres, situaciones de pobreza, desigualdad, falta de acceso a los servicios, todavía condenan a chicas entre 15 y 19 años y aún más, chicas menores de 14 años, lo cual es una clara modalidad de violencia, a embarazos y maternidades tempranas que, por supuesto, truncan no solo el proyecto de vida de estas chicas, sino también priva a las sociedades de una riqueza adicional que nosotros hemos calculado en esta región como aproximadamente 1 a 1,5% del presupuesto en 15 países de la región. Bien, es el Susana. costo de oportunidad del embarazo adolescente. Y ya nos quedan unos pocos segundos solamente. ¿Qué podrías concluir tú sobre los abortos selectivos que aún hoy siguen sucediendo en el mundo? Este tipo de políticas que se inscriben dentro de un conjunto de políticas coercitivas que justamente intentando decidir sin escuchar a las personas, especialmente a las mujeres, acerca de cuántos niños o si es niña o varón, todas se inscriben dentro de una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Es inaceptable, precisamente hoy es el Día de los Derechos Humanos, y vemos que este tipo de situaciones siguen violando derechos básicos de las personas. No hay ninguna evidencia científica que justifique este tipo de situaciones, muy por el contrario, es absolutamente condenable. Pues Susana, muchas gracias. Este es un tema sumamente amplio que requiere un análisis que va muchísimo más allá de este programa, pero yo espero que hayamos puesto nuestro granito de arena para un debate más profundo en el 2026 y dicho eso, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por el interés. A la orden. Gracias también a las personas, como siempre, que nos ven. Continuaremos con la programación de France 24.